¿Qué foto esa más, qué puedo decir? De ahí, más grosera, ¿verdad? Bueno, para hablar un poquito, estos son mujeres con sus burkas, ¿verdad? Así se llama esto. Hay diferentes clases de burkas, hay burkas de diferentes colores y formas, inclusive. Algunas es totalmente negras. Otras se ve la cara solamente, otras solo los ojos. Estas tienen como una rejilla, ¿verdad? Ahí apenas logran ver. Fíjense que las mujeres cuando llegan a los 35, 40 años, por tener esa mallita, mis hermanos, casi que no pueden ver, ¿verdad? Muy grosero. Hay diferentes países. Esta muy probable que sea Afganistán, muy probable que sea esta foto de allá. Bueno, la iglesia en el siglo XXI. Cuando voy a estar hablando acerca de la iglesia, yo quiero que pensemos en varias cosas. Uno, nuestra iglesia, lógico, claro, ¿verdad? Pero muy diferente nuestra iglesia occidental, me refiero en América y especialmente Costa Rica y nuestro barrio ahí, a una iglesia en España, en donde están nuestros hermanos, en China, en Indonesia, Kirguistán, muy diferente, porque los contextos son totalmente diferentes, como la noche al día. Pero aún así, ahí la palabra de Dios sigue corriendo. Y en este lugar donde está esta foto de estas mujeres en Afganistán, ahí está corriendo el evangelio, un lugar totalmente cerrado para la predicación de la obra del Señor. Por eso yo les invito, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús, a estar orando, a estar apoyando, a continuar, mis hermanos, porque nosotros tenemos demasiada libertad. Muy bien, vamos a ir al pasaje. Dice así, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, o sea, en Jerusalén. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron, oiga, de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que éstos se salven. Vea qué difícil. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Sí, mis hermanos, estos lugares que han perseguido y siguen persiguiendo hoy a los creyentes, mis hermanos, están llenando la ira de Dios para sus lugares, sus regiones, sus pueblos, sus países. Sigamos. Verso 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El mensaje es directamente del Señor. Así tiene que ser el mensaje. No debemos poner agregados humanos a la palabra de Dios. Esta debe ser predicada y enseñada tal como el Espíritu Santo lo dice, así como lo tiene escrito. Yo debo recibir la palabra de Dios como así se dice, palabra que viene de Dios, y ser sensible al consejo
divino. No puedo agregar, no puedo quitar. Debo de decir lo que la palabra dice. Si no estoy de acuerdo, eso es un tema. Si estoy de acuerdo, ok. Pero el hecho de no estar de acuerdo no quiere decir que la palabra no se va a cumplir. Pastor, es que yo no creo eso. Bueno, esa es su posición. Hay que decirle a Dios eso, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer es lo que dice la palabra de Dios. Yo doy gracias a Dios de que en la iglesia se predica de Cristo, se predica lo que dice la Biblia y luchamos por obedecer. Sigo. Que sea siempre el mensaje divino el que me saque del confort. Qué interesante, ¿verdad? Claro, porque el mensaje de Dios me dice no mentir, no robar. Caramba, y yo tan acostumbrado a robar. ¿Ah? Eso me saca del confort. Me saca del confort saber que hay gente que no conoce del Señor y yo qué debo de hacer. Yo debo de llevar el evangelio. Eso me saca del confort porque yo la verdad es que no quiero hacer nada. No quiero hacer nada, pero el Señor me manda a servir, a trabajar. El Espíritu Santo confronta al creyente a una vida de santidad. Óigalo, una vida de búsqueda a Él todos los días, una vida de servicio. Ah, qué pereza servir, tengo mucho que hacer. Oiga, mis hermanos, fíjense que cualquier cosa que nosotros hagamos en esta tierra se va a desvanecer. Sí, pero voy a ganar dinero. Sí, pero eso o se lo come, o se lo llevan los intereses, o se lo lleva el banco, o se lo llevan las deudas, o se lo llevan los pagos, la luz, el agua, el teléfono, qué sé yo, la casa, el carro, las propiedades. Pero lo que usted y yo hagamos por el Señor, servirle a Él, amarle a Él, ser fieles a la iglesia, adorarle a Él, eso está llenando para los tesoros de la iglesia. Así lo es del reino de Dios, ¿verdad? Hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y un día esos tesoros se van a presentar. En algún momento hablaremos de eso, pero lo que le estoy diciendo es lo que dice la palabra de Dios. Dios quiere que le sirvamos con los dones y talentos que Él nos ha dado. ¿Te ha dado Dios un don? Bueno, a mí lo que me gusta es servir. Uy, óigame, eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. La iglesia necesita gente para servir, para hacer, para ayudar, para ser amable con la gente. Sí, claro que sí. Tenemos un ministerio en la iglesia, por ejemplo, de recepción de gente, ¿ya? Y han estado tomando su capacitacioncita, sus reuniones y toda la cosa para saber cómo se hace. Vea qué interesante. Hasta eso, es parte de lo que es el servicio. Bueno, verso 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Cuando dice Judea, está hablando de Jerusalén. Pues habéis padecido. Hemos padecido nosotros en nuestra iglesia muy poquito, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Tesalónica. El sufrimiento, la persecución, la escasez lleva a la unidad. Lleva al cristiano a buscar intensamente al Señor. Qué raro es esto. Uy, no, pero si nos están persiguiendo y si hay mucho sufrimiento, yo prefiero abandonar la obra del Señor. ¿Sabe que no es así? ¿Sabe que cuando más adversidad tenemos, buscamos más de Dios? Sí, porque cuando mi mamá la internaron, yo llegué a pedir oración a los hermanos de la iglesia. Cuando mi hijo se enfermó, yo llegué a pedir oración.
por mi familiar, mi esposa, mi esposo, porque cuando me quedé sin trabajo, porque cuando vino la escasez, porque cuando vino la situación difícil, entonces me puse a orar y a buscar de Dios. Parece que la persecución, parece que la adversidad, el sufrimiento, la escasez, más bien me llevan a unirme más con los hermanos y a buscar del Señor. ¿Ya? Por eso que la abundancia, mi hermano, cuando mucho tenemos, es el tiempo más peligroso, porque abandonamos más la obra del Señor y a Dios también. El apóstol Pablo nos recuerda a participar en las aflicciones de la vida cristiana. Él le escribe a Timoteo en la carta y le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Las aflicciones, quiero decirle que no las buscamos, así como el que busca el dolor. Hay que tener mucho cuidado con esto. No, yo estoy dispuesto a que me persigan y estoy dispuesto a dar la vida y a morir por Cristo. Mire, no, estás equivocado. Así no es, así no es. Mire, es más difícil vivir por Cristo, porque para vivir es toda una vida y el morir es solamente un momento. Y el vivir en una sociedad como esta en la que vivimos, mi amado hermano, guardarse del pecado, apartarse de gente, de hombres y mujeres malas que quieran dañar, oiga, es toda una lucha, una sociedad perversa. Buscar el sufrimiento, no, eso no es, no vamos a buscar el sufrimiento. Las aflicciones Dios las permite casi siempre para nuestro crecimiento integral. ¿Quiere Dios las aflicciones? No, pero muchas veces son permitidas, mis hermanos, y por medio de ellas es que vemos a muchos creyentes buscando del Señor. Veamos los padecimientos de la iglesia primitiva y la iglesia de hoy en Occidente. ¿Será que tiene hoy la iglesia aflicciones? ¿Usted qué piensa? Y póngase a pensar también, y ahorita voy a hacer un corte. Póngase a pensar, ¿cuáles aflicciones tiene nuestra iglesia? Al decir nuestra iglesia me estoy refiriendo a la nuestra, ahí, nuestros hermanitos, aquí Entre Ríos. ¿Qué aflicciones hay? ¿Qué problemas tenemos? Alguien dirá, bueno, hace falta dinero. Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras aflicciones? ¿Qué otros problemas nos enfrentamos? Pero quiero que vea lo siguiente. La iglesia cristiana del primer siglo fue muy similar a la actual. ¿No puede ser? Bueno, veamos un momentito. Fue un mundo globalizado, pagano, amante del pecado, con una espiritualidad libre, dirigido por el libre comercio, desarrollado, con un gran idioma común, que era el latín, y con leyes que se extendían uniformemente, que era el derecho romano, bajo el dominio de Roma. ¿Sí? Era un mundo globalizado. Roma, el imperio, tenía dominado. Mire, el imperio romano llega a ser el más grande de los tiempos. Ajá. Y ellos decidían las leyes. Interesante que el imperio romano, con respecto a la religión, fue demasiado pagano. ¿Por qué motivo? Porque ellos llegaban a diferentes pueblos, donde ellos les decían, bueno, esa es su religión, ustedes adoran, por ejemplo, adoran los espíritus de las montañas, ¿sí? Bueno, está bien, síganlo adorando.
Roma les permite, el Imperio Romano les permite que sigan adorando esos dioses. Así fue el Imperio Romano. Y donde ellos llegaban, ellos aceptaban sus religiones. Y entonces así, la parte moral la tenían dominada, pero ellos subyugaban al pueblo con sus impuestos e iban extendiéndose y el que estaba en contra lo aniquilaban. ¿Ya? ¿Cómo es hoy? ¿Cómo es hoy? Hoy, con leyes que nos marcan desde las grandes organizaciones como la ONU, la OMS y algunas otras más, unas 3, 4 más, un idioma comercial, el inglés, un paganismo y una libertad sexual dominante, donde nunca el cristiano debe aplaudir. Pero tristemente, mis hermanos, hoy la iglesia cristiana ha ido adoptando al mundo el pecado y se ha ido infiltrando con sus tentáculos de paganismo dentro de las iglesias. Terrible. Usted me dice que no, bueno, mire, tenemos una enorme lucha y usted está recibiendo ahí en los mensajitos y todo el asunto una lucha contra lo que es el orden de familia. Y esto no es que viene de este gobierno, no, esto viene de las organizaciones mundiales donde están tratando de destruir el orden de familia, donde no exista papá ni mamá, sino simplemente procreadores como máquinas que hacen gente. ¿Ya? Cosas terribles. Se está hablando en este momento de varios millones, olvidé el dato porque no lo tengo apuntado, de varios millones de jóvenes menores de 18 años en Estados Unidos que se cambiaron de sexo en los últimos 10 años. ¿Qué le parece? Pero se cambiaron de sexo no en forma moral, sino físicamente, aprovechando sus derechos y yendo a las clínicas a hacerse sus operaciones. ¿Qué le parece? Interesante, ¿verdad? Bueno. Otro, los desafíos de predicar el evangelio. ¿Qué le parece? En la época aquella no fueron menores. La iglesia utilizó una amplia variedad de formas y acciones para anunciar el nombre de Jesús en cada rincón del imperio, según el Espíritu Santo les daba. Algunos salían enviados según el Espíritu Santo, dirigía a las iglesias y formaban nuevas iglesias. Otros eran solo itinerantes, también otros con reuniones en casas. Mis hermanos, hubo una gran cantidad de explosión de gente saliendo de las iglesias. Y las iglesias, en medio de la persecución y en medio de un imperio pagano, ¿verdad? Se las agenciaba para dirigir a sus misioneros. Y en medio de todo ese desorden tan terrible que habían, levantaban las finanzas para los misioneros. ¿Cómo puede ser? Mire, ¿qué está pasando hoy en día? Yo tengo aquí varios videos y yo quiero que vea lo que está sucediendo en la iglesia en otras partes. No así nuestra iglesia. Y en 1, 2, 3, 4, solo 4 países de nuestra América Latina hay persecución a las iglesias. Pero quiero que vean. Este video es en Afganistán. Escuchemos. La ley de Afganistán establece la nación como un Estado islámico. Por ello, todas las demás religiones son consideradas extrañas al país. El gobierno trata a los cristianos con severa hostilidad. Los cristianos sufren violencia, especialmente en las comunidades. Dejar el Islam es traicionar las raíces culturales de la nación. De modo que, si alguien recibe a Cristo como Salvador, se vuelve un motivo de vergüenza para la familia y los amigos.
Todos los cristianos de Afganistán son convertidos del islamismo y no pueden vivir ni confesar su fe abiertamente. Una cosa es cierta para los cristianos que son expuestos y atrapados. Ellos serán asesinados. Conoce más sobre la realidad de los cristianos perseguidos. Puertas abiertas a L.org. Eso fue Afganistán. Pero vea lo que sucede en el Cuerno de África, en Somalia. Somalia es aún más agresivo aún que Afganistán. Vea lo que pasa. Tengo 22 años y soy de Somalia. En casa me enseñaron a seguir el Islam. Nunca entendí el propósito de nuestra religión. Siempre íbamos a la mezquita, pero nuestras vidas nunca cambiaban. Vivíamos en medio de guerras, siempre con muchas dificultades. Por eso siempre me preguntaba, después de tantas oraciones y rituales, ¿a dónde iremos después de morir? Me volví pesimista y decidí vivir mi vida a mi manera. Pretendía llegar al cielo haciendo una peregrinación a la Meca algún día. Pero Dios tenía un plan diferente para mí. Recuerdo que cuando era pequeña quería estudiar, sin embargo, por ser mujer, tenía prohibido asistir a una escuela. Mientras mis hermanas usaban el dinero que nuestros padres nos daban para comprar dulces, yo ahorraba hasta el último centavo para tomar clases de alfabetización a escondidas. Sin embargo, no pude guardar mi secreto por mucho tiempo. Mi hermano mayor se enteró y me golpeó por desobediente. A pesar de la oposición, no me rendí. Encontré un trabajo, trabajé duro y ahorré dinero para continuar estudiando. Pero todo estaba a punto de cambiar. Un día encontré un canal de YouTube de seguidores de Jesús aquí en Somalia y empecé a hablar con ellos. Al principio pensé que ellos trataban de engañarme, pero con el tiempo nos hicimos amigos y me hablaron de Jesús. Me aconsejaron que leyera la Biblia. Empecé por Génesis y no pude parar. Muchas de mis preguntas fueron respondidas. Por primera vez sentí paz en mi corazón. Mantuve estas amistades en secreto porque tenía miedo de lo que pasaría si alguien se enteraba. Con el correr del tiempo conocí a otros cristianos secretos y después de un tiempo me bauticé. Mi familia no sospechaba nada, al menos eso era lo que yo pensaba. Una noche mi padre me llamó y me dijo que mi madre estaba agonizando. Corrí a casa, pero todo era una mentira. Alguien le había contado que yo ya no era musulmana. Mi hermano me golpeó, me quitó el celular y mis documentos y me encerró en una habitación. Ellos me llevaron a un lugar donde se hacían rituales de cura para apóstatas y psicópatas. Me sometieron a todos esos rituales para sanarme. Luego me golpearon y me encerraron de nuevo. A veces me llevaban a una habitación donde ponían una fuerte luz frente a mis ojos que me cegaba y gritaban versos del Corán en mis oídos. Después del sexto día, las cosas fueron mejorando. Asistía a los entrenamientos religiosos durante el día y regresaba a casa por la noche. Mi familia me presionaba para que desbloqueara mi celular para así identificar a mis amigos cristianos, pero yo me resistí, pues sabía que ellos podían hacerles daño. Mi hermana al ver todo esto me aconsejó que fingiera ser musulmana, pero que siguiera orando a Jesús en mi corazón.
Y es exactamente lo que hice. Me levantaba muy temprano para orar, pero hablaba con Jesús. Y funcionó. Mi familia pensaba que yo estaba mejor, curada, pero yo estaba muy infeliz. Mi hermana, una vez más, se apiadó de mí y me devolvió el teléfono para que pudiera hablar con mis amigos y me ayudaran a buscar un lugar seguro para huir. De repente, antes de lograr escapar, mi familia me entregó en matrimonio. Yo no tenía otra opción. Tendría que casarme con ese hombre. Un día antes de mi boda, mi hermana me llevó a la mezquita para recibir una lección. Fue en ese momento que logré escapar. Me escondí en la casa de unos amigos. Al cabo de una semana, gracias a la ayuda de ellos, conseguí huir del país. Salí apenas con la ropa que llevaba puesta. Yo lloraba constantemente, estaba agotada, tenía fuertes dolores de cabeza, todo por causa del estrés. Mi fe se había debilitado y le preguntaba a Dios, ¿por qué me odias? ¿Por qué te olvidaste de mí? Pero Dios me recordó que fue Él quien me ayudó a escapar. Jesús me cambió para siempre. Y allí me di cuenta que no fui yo la que lo escogí, sino que fue Él quien me escogió y amó. Yo no lo busqué, Él me encontró. Antes no tenía alegría, ahora sí. Solo sé que antes de conocer a Jesucristo, yo no sabía nada. Y lo perdió todo: familia, casa y pertenencias. Pero cada una de esas pérdidas la acercaron más a Dios y a su familia en Cristo. Cuando un musulmán decide seguir a Jesús en África subsahariana, se convierte en un blanco de agresiones verbales y físicas y corre riesgo de muerte. Para resistir esa hostilidad, nuestros hermanos necesitan ser discipulados y capacitados por medio de las Escrituras. Y nosotros, como cuerpo de Cristo y familia de la fe, podemos ayudarlos. puertasabiertasal.org/dona. Mis hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Bueno, es para que nos demos cuenta lo que otros verdaderamente sufren por el Evangelio. Y tanta oportunidad que nosotros tenemos. ¿Qué adversidades tenemos nosotros? Ya no tengo mucho tiempo, pero ¿qué adversidades tenemos? ¿Sabe cuáles adversidades puedo decir? Un partido de fútbol. Óigame, sí, da risa, da risa. Da risa, pero fíjese que si juega la liga, ¿verdad? Contra Heredia, o me quedo bien o voy al estadio. Vea qué barbaridad. ¿Qué más? Ya me levanté tarde porque me quedé viendo la película hasta las 2, 3 de la mañana. Vea las adversidades tan terribles que tenemos. O sea, las aflicciones que sufrimos es risible, mi hermano. Es risible, de verdad. Otros, de ahí es que hoy no me siento con ganas de ir así, así, así. Y cuando vemos a esta otra gente que verdaderamente dan sus vidas por el Señor, decimos, caramba,
Qué difícil. Y yo lo puedo decir, mis hermanos, así se lo digo, puedo decirlo porque lo conozco y hemos visitado varias iglesias en ese contexto de persecución. Ahí, donde el culto comienza a las 5 de la tarde y la gente comienza a llegar a las 2 de la tarde. ¿Por qué a las 2 de la tarde? Porque tienen que llegar cada 15 minutos, porque no pueden llegar en bloque, porque si ven el grupo, entonces realmente los toman, los apresan, los llevan cautivos. Y ahí hay historias de historias para contar. Bueno, mis hermanos, realmente Dios es maravilloso. Nosotros nos reunimos hasta con aire acondicionado. Las bancas a veces no nos ayudan mucho, pero bueno, estamos tratando ahí para, ¿cómo se llama? Tapizarlas todas. Pero imagínense lo que nosotros buscamos, ¿ya? Y nuestro culto es un cultito 10:30, 11:30, hora y media. 2 horas, perdón, 12:30 terminamos. Amado hermano, mire, seamos fieles y agradecidos con Dios. Dios es maravilloso. Dios es increíblemente precioso y ha tenido tanta misericordia, pero tanta. Yo alabo el nombre del Señor por la gran oportunidad que tenemos desde nuestra iglesia apoyar misioneros que están en esos lugares del mundo. Fíjese que tenemos un equipo donde ellos, dentro de su propia iglesia, casa, tienen micrófonos de gobierno para estarlos escuchando. Y en algunos casos tienen que meterse al interior para tener una conversación cristiana. Óigame, por ese motivo estamos haciendo lo que hacemos en la iglesia. Por ese motivo apoyamos a los misioneros y ofrendamos. Y por eso le invito a ser fiel. Bueno, tengo igual, y ustedes me conocen, los que me conocen, y hay mucho que contar. Sí, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde.